Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti.
La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Muy buenas noches para todos. Qué privilegio el mío, donde podré estar con ustedes una vez más, para estudiar la palabra de Dios. La verdad que no hay cosa más linda en el mundo, no hay cosa más especial en el universo que poder sentarnos por un momento para analizar y estudiar la palabra de Dios. Es lo más lindo que te puede pasar, es lo más lindo que me puede pasar a mí en estas cuarentenas, donde podemos estudiar y analizar lo que Dios tiene para nosotros. Así que para mí es un privilegio como pastor de la iglesia adventista estar con ustedes en esta noche una vez más para analizar la lección número 4 de la fe de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca de la comunicación con Dios. Ese es el título de nuestra lección en esta noche. Y vamos a hablar con Dios principalmente ahora al iniciar este estudio para que realmente el Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos dirija en este estudio de su palabra. Así que los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Padre Santo por este hermoso día que nos has regalado al inclinar las horas de la noche. Ya queremos agradecerte también por el descanso que nos vas a dar y rogar, Señor, que tú atiendas cada una de nuestras necesidades, mientras nosotros nos concentramos, querido Padre, en conocerte más, en buscarte más, en encontrarte, Señor, en tu palabra, encontrar aquellos planes que tú tienes para nosotros, aquellos pensamientos y deseos que tú tienes para con nosotros, que son sublimes, que son los mejores, y te agradecemos. Gracias por el privilegio de orar, de hablar contigo, y en esta noche te invitamos a que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, damos la bienvenida a Gladys. Ezequiel, es un gusto tenerte. Estás allí en el chat. Inviten a sus amigos para este estudio de la Biblia que hacemos y de esa manera vamos a ir siendo más los que participamos de este estudio. Vamos a ir entonces a ver nuestro estudio de hoy, la fe de Jesús. Hoy la fe de Jesús que nos toca es el número 4. A ver, lo tenía por acá recién, pero ahora desapareció. Acá debe estar. A ver. Ajá, aquí vamos a ver si encontramos la que nos toca. A ver si la encontramos. La 10. A ver. No, no está. La número 4. Bueno, le voy a contar de qué se trata la número 4. La fe de Jesús, la número 4, tiene que ver con la comunicación con Dios. Trae tu Biblia
agarrar un lápiz y un papel y vamos a ir a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. La manera en que nosotros nos comunicamos nos va a ayudar a definir qué es lo que nosotros entendemos y además la comunicación sirve para que nos conozcamos. Si nosotros no nos comunicamos de alguna manera, es imposible que nos conozcamos como seres humanos, como personas. Si yo quisiera conocer, por ejemplo, a Ezequiel, que está acá justo en el chat viéndonos, ¿qué tengo que hacer? Yo a Ezequiel no lo voy a poder conocer por ósmosis, sino a través de la comunicación. Voy a tener que hacerle una llamada, voy a tener que hacerle una videollamada para verlo. Un día me voy a encontrar con él, vamos a tomar algo juntos, vamos a comenzar un diálogo, vamos a comenzar una charla, yo le voy a contar mis cosas, él me va a contar sus cosas. Entonces esa amistad va a ir creciendo y se podrá decir finalmente que yo lo conozco a Ezequiel y que Ezequiel me conoce a mí. Porque tuvimos una comunicación unida y vuelta, un feedback, le llaman los psicólogos. Bueno, exactamente pasa lo mismo con Dios. De nada sirve que yo conozca intelectualmente a un Dios en mi cabeza, por más que yo me llene de Dios estudiando de Dios y nunca tengo una comunicación con Él, nunca siento que Él se comunica conmigo, de nada sirve esa amistad porque nunca nos hemos conectado en forma íntima. Así que la comunicación con Dios es muy importante. Y este estudio nos va a hablar de cómo el ser humano puede comunicarse con Dios en forma efectiva, ¿sí? Efectiva. Y entonces vamos a empezar hablando acerca de la manera de comunicarse con Dios. Y la pregunta número 1 de este estudio, tomen nota allí, dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo el ser humano puede, siendo finito, siendo un ser creado, comunicarse con su creador? ¿Cómo el ser humano, siendo una persona que se puede tocar, visible, cómo se puede comunicar con un Dios invisible? Como una persona que vive en este mundo, en esta tierra, en este planeta, ¿cómo puede comunicarse con un Dios que trasciende los planetas? Bueno, un Dios tan grande, ¿no? Y nosotros tan pequeños. La pregunta número 1 dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Y nos presenta un texto bíblico en Daniel capítulo 9, versículo 3. Vamos a ir a la Biblia. Daniel 9, capítulo 9, versículo 3. Y de paso Daniel se comunicaba con Dios siempre. Cuando tenían problemas, si ustedes estudian el capítulo 2 de Daniel, la Biblia dice que Daniel tuvo un problema porque el rey los iba a matar a todos los sabios de Babilonia. Y frente a ese problema, Daniel se puso a comunicar con Dios. Se puso a contarle a Dios cuál era su problema. Y Dios lo libró. Pero en esta ocasión, respondiendo a la pregunta, ¿cómo nos comunicamos con Dios? El texto bíblico es Daniel 9:3. Y Daniel 9:3 dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 1 en adelante. En el primer año de Darío, hijo de Suero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, o sea, de los babilónicos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, los que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Y volví, ahí dice el versículo 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Hay varios aspectos aquí de la manera en que nos comunicamos con Dios, de la manera en que se comunicó Daniel. En primer lugar, dice que Daniel volvió su rostro hacia Dios. Volver el rostro hacia Dios
no significa simplemente levantar la mirada y mirar hacia el cielo, porque en realidad Dios está a tu lado. Mirar hacia Dios, volver el rostro hacia Dios, implica comenzar a considerar a Dios como mi amigo, en el cual yo puedo confiar, en el cual yo puedo contarle mis cosas. Daniel se volvió su rostro hacia Dios, se dispuso a hablar con Dios. Primer paso entonces de cómo comunicarnos con Dios es disponernos, comunicarnos con Él. Y después lo otro viene solo porque dice, buscándolo en oración. Para poder hablar con Dios, para poder comunicarnos con Dios, tenemos que buscarlo en oración. No solamente en oración, dice en ruego, en ayuno, en ropas ásperas que en algunas versiones dicen silicio y en ceniza. Era costumbre en esa época, cuando las personas se consagraban a Dios, buscaban a Dios, volvían su rostro hacia Dios, lo buscaban en oración, también lo buscaban en forma de rogativas, ayunando, usando ropas ásperas, es decir, se vestían en forma muy sencilla y algunos se tiraban ceniza sobre la cabeza, una forma de humillación, una forma de humillarse ante Dios. Entonces, contestando esta pregunta, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Podemos decir que nos comunicamos con Dios buscándole a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, en forma humilde. Esa es la primera pregunta de este estudio en esta noche. Segundo estudio, y bienvenido Alejandro Echevarría, Coquito, un gusto tenerte. La segunda pregunta dice, ¿qué es la oración? Ya que Daniel se comunicaba con Dios a través de la oración y el ruego, y el ayuno, y el silicio, y todo lo demás. Vamos a definir qué es la oración. La oración es una conversación. Lo que hacemos nosotros con los amigos cuando nos ponemos a hablar, estamos casi, podemos decir así, orando, uno hacia el otro. Y es interesante que la oración es un acto, o debiera ser un acto, que implica dos seres, dos personas. Yo no puedo orar y pretender que yo solamente soy el que hablo y luego nadie me escucha. La oración tiene que ver con una comunicación entre dos personas. A veces nos pasa que nosotros cuando oramos le pedimos cosas a Dios. Le pedimos que Él cumpla nuestros deseos. Y nuestra oración muchas veces se centra solamente en pedidos y en pedidos y en pedidos. Luego cerramos la oración y nos vamos. Nos levantamos, si estamos de rodillas, si estamos con los ojos cerrados, abrimos los ojos y nos vamos. Y yo me pregunto, Dios quizás quisiera en ese momento respondernos y nosotros ya no estamos más. ¿Cómo pasaría si yo comienzo a hablar, por ejemplo, a Coquito? Coquito, ¿cómo estás? Mira, ¿sabes que me acuerdo aquella vez cuando estuvimos en el parque del instituto, ahí charlando, que vos me enseñaste cosas hermosas de cómo yo relacionarme con las personas? Vos eras bastante gregario, sos una persona extrovertida, yo era muy tímido, me acuerdo. ¿Te acordás, Alejandro, esas ocasiones cuando charlamos? ¿Y qué pasa si yo le empiezo a hablar así a Alejandro? Y cuando él abre la boca, que le encanta hablar el Ale, y yo me pego una disparada y salgo corriendo y me voy. Y él se queda hablando solo. Va a decir, Jorgito, estás loco. Porque así a veces actuamos con Dios. Le hablamos a Dios, nos interesa hablar con Él, oramos, tenemos necesidades, se lo planteamos, pero ¿cuánto nos cuesta quedarnos allí en la presencia amorosa, preciosa de nuestro querido Salvador? Me emociona pensar que el Señor se entristece cuando vos y yo nos acercamos a Él
con solamente intereses que no tienen que ver con la gratitud. Tengo una definición de oración aquí que quiero leérselo. Orar, dice, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Miren, abrir el corazón no lo hacemos con todas las personas. Cuando abrimos nuestro corazón con alguien, quiere decir que nosotros confiamos en ese alguien. No tememos que ese alguien nos vaya a defraudar, vaya a desparramar lo que le estamos contando. Por eso esta definición tiene que ver con una comunicación entre dos amigos. Por eso dice la oración, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Dice lo siguiente, sigue diciendo esta definición, la oración es la llave en la mano de la fe para abrir los almacenes del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Alabado sea Dios. Dios tiene la llave, querido amigo, querido hermano, la llave de todas las posibilidades infinitas para darnos, dice la Biblia, lo que nosotros necesitamos y mucho más allá de lo que necesitamos. Dios tiene la capacidad de darnos aquello que nosotros anhelamos de todo corazón. Por eso, cuando nosotros hablamos con Dios, debemos esperar de Él mucho. Debemos esperar de Dios porque Dios es capaz de darnos y quiere dar. Gusto tenerte en este estudio bíblico. La oración entonces yo le autorizo a Dios para que Él derrame sus bendiciones sobre mi vida. Ojalá puedas orar esta noche y hablar con Dios de esta manera. La pregunta número 3 de nuestro estudio dice, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? ¿Tiene algún poder la oración sincera? ¿Saben qué? Nosotros adoramos a un Dios poderoso. No es que nosotros bajamos a Dios cuando oramos, sino que nosotros, la oración, nos ayuda a elevarnos nosotros más cerca del Todopoderoso. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago 5:16, hablando de esos momentos en ese consejo que da San Pablo ahí a Santiago, diciendo a él, tú como anciano, como diácono de la iglesia, si está alguien enfermo en tu iglesia, en tu comunidad, y llama al anciano para que ore, el anciano orará por la salud de esa persona y esa persona va a escuchar, va a ejercer fe en Cristo Jesús y se va a sanar. Porque dice este versículo, la oración sincera, la oración tiene mucho poder, pero tiene que ser sincera. Entonces, ¿cuánto poder tiene la oración sincera según esta pregunta? Dice, según Santiago 5:16, la oración sincera tiene mucho poder en las manos de Dios. La pregunta número 4 es una pregunta interesante que me gustaría que no quede ninguna duda, porque la pregunta número 4 dice, ¿en nombre de quién debemos orar? Y a veces se confunde esto, ¿no? Porque algunos oramos de cualquier manera. ¿Sabes qué? Dios igual te escucha, porque Dios interpreta tu sentido, tu intención, la intención de tu corazón. Vos no tenés que tener una fórmula mágica para hacer la oración. Como cuando nosotros nos encontramos con un amigo y empezamos a charlar y hablamos sin tener ningún reparo de decir, con este voy a tener que ser formal para hablar, con este voy a tener que usar ciertos términos o de una manera o de otra. No, cuando me acerco a un amigo, yo converso con ese amigo de una manera formal, informal y directa. Tenemos que hacer lo mismo con Dios. La pregunta dice, ¿en el nombre de quién debemos orar? Y saben que Jesús dejó muy claro esto. Jesús dijo, todo lo que ustedes pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré. Eso dice
San Juan capítulo 14, versículo 13. ¿A quién debemos pedir las cosas o con quién tenemos que hablar? Con Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios, nosotros venimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo me acerco a Dios en el nombre de Jesús. Es como si yo voy al almacenero y le digo al señor almacenero, ¿usted me puede dar 2 kilos de harina? Y el almacenero me va a decir, pero ¿y vos quién sos? Yo no te conozco, pero ¿cómo cambia las cosas si yo voy al almacenero y le digo, señor almacenero, vengo aquí a llevar 2 kilos de harina y vos quién sos? No, yo no soy nadie, pero ¿sabes qué? Vengo en el nombre de fulanito de tal. Ah, fulanito de tal, es mi hijo, claro, lo conozco. Tomá los 2 kilos de harina, llévate tranquilo porque vos venís en el nombre de mi hijo. Entonces cuando oramos, hablemos con el Padre, hablemos con Dios en el nombre de Jesús. ¿Y será que Dios contesta las oraciones cuando nosotros las hacemos en el nombre de Jesús? La palabra de Dios es interesante como relata las historias que Jesús cuenta en los evangelios. San Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante, Jesús hace comparaciones. Jesús comienza a decir, ustedes que son malos, saben dar buenas dádivas, buen regalos a sus seres amados, a sus hijos. ¿Ustedes creen que Dios no dará también a ustedes lo mejor si ustedes se acercan y le solicitan algo? Miren, lo que dice San Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante, contesta a Dios las oraciones. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y todo lo que, las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Jesús, ni lerdo ni perezoso, cierra este momento donde enseña que Dios es bondadoso y responde nuestras oraciones, pero cierra aquí con el versículo 12, donde dice que, donde presenta la ley de oro, ¿no? Todas aquellas cosas que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, ustedes también deben hacer con los demás. Entonces, ¿contesta Dios las oraciones? Por supuesto que sí. Dios siempre contesta las oraciones. Al final vamos a hablar un poquito de la respuesta de Dios a nuestras oraciones. La pregunta que sigue, la número 6, tiene que ver con la fe, porque es imposible que yo me acerque a Dios si finalmente no creo en Él. La pregunta número 6 dice así: ¿cómo se describe en la Biblia la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es algo increíble. La fe puede hacer milagros. La fe puede mover montañas. Pero la fe es algo que nosotros no la podemos tocar. Así como Dios es alguien que yo no puedo tocar, si no puedo sentir, así es la fe. Así como el viento yo no lo puedo tocar, pero lo puedo sentir sus efectos, la fe también no la puedo tocar. Es más, a veces ni siquiera la veo en mí y me siento a veces tan mal creyendo que no tengo ni siquiera fe. Pero la fe se puede notar los efectos y muchas veces las personas ven la fe que hay en ti. Ojalá sea así, ¿no? Que aunque vos no veas tu fe, las personas como testimonio puedan ver tu fe. Entonces, la fe es algo que uno desarrolla aunque no ve nada. La fe es confianza. ¿En quién? En Dios.
Porque el versículo 6 dice, es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él recompensa a los que se acercan a Él. Quiere decir que si nosotros tenemos fe en Dios, aunque no lo vemos, pero sí nos acercamos a Él en oración, en espíritu y en verdad, Él va a considerar nuestro acercamiento como fe y nos va a responder de acuerdo a su santa y su divina voluntad. Alabado sea Dios. Pregunta número 6. 7. ¿Cómo se desarrolla la fe? Saben que la fe es como un músculo. La fe es como un músculo. Cuando nosotros vamos al gimnasio, al principio nuestros músculos están bastante flácidos, pero luego de unos días comenzamos a ejercitarnos y finalmente salimos trabaditos del gimnasio después de algunos meses. ¿Sí? Conozco a algunos por ahí que suelen ir al gimnasio. La fe es exactamente como un músculo de nuestro cuerpo físico. La fe también es un músculo espiritual. La fe se desarrolla con el ejercicio. Si yo quiero tener fe, debo ejercitar mi fe. ¿Y cómo puedo tener fe en Dios si no ejercito mi fe en Dios? ¿Y cómo puedo ejercitar mi fe en Dios? Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, fe lo vas a tener si querés estudiando la Biblia. Por lo tanto, sacarle el polvo a la Biblia que tenés por allí guardada en una caja, sacarle el polvo a esa Biblia que tenés guardada en tu biblioteca y que hace rato que no la usás, porque usando la Biblia va a aumentar tu fe, querido amigo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando vos lees la Biblia en voz alta, estás escuchando y tu fe lentamente va a ir subiendo porque vas a ir conociendo más al autor de la Biblia. ¿Qué debo hacer? Después de haber estudiado y de haber comprendido este tema de la fe, este tema de la oración, de la manera en que me puedo comunicar con Dios, el consejo de esta lección son 4. Orar 3 veces al día. Y hay cita. El salmista dice que a la mañana me presentaré, al mediodía iré a tu presencia y a la noche no dejaré de estar en tu presencia, en oración. Practicar la oración privada. Saben que la oración privada es muy importante. Muchas personas viven de la oración de otros, viven de la consagración del pastor, del anciano, de mi iglesia, pero nunca desarrollan una vida de oración particular, una vida de oración privada. Por eso el consejo aquí de esta lección es practicar la oración privada. San Mateo 6 dice, debemos entrar en nuestro aposento y a solas con Dios comunicarnos. Y lo que yo hago en secreto con Dios, Dios me va a recompensar. ¿Dónde? En público. Dice el otro consejo, pedir cosas convenientes. ¿Cuántas veces nos arrodillamos, nos acercamos a Dios y le pedimos cosas que ni siquiera nos imaginamos que esas cosas que estamos pidiendo no son cosas convenientes? ¿Qué sería algo inconveniente? Bueno, no sé, ¿querés comentarme allí en el chat qué cosas son inconvenientes y que a veces lo pedimos a Dios? ¿Y qué cosa es conveniente pedir a Dios? Bueno, tal vez la definición te la dejo en tus manos. Por ejemplo, si yo me enojo y le pido a Dios, por favor, Señor, haz un mal a aquella persona porque me dañó, porque me hizo esto, ¿ustedes creen que está bien esta oración? Es una oración egoísta, es una oración que estoy pidiendo un mal a un hijo de Dios. Y Dios ama a sus hijos. Entonces, pedir cosas convenientes. Es bueno orar pidiendo a Dios cosas convenientes. Y por último, el consejo es pedir con fe. San Mateo 21 dice que cuando nosotros oramos sin fe, somos como una campana que resuena solamente, pero no sirve de nada. Después de estudiar y haber leído y entendido este tema de la oración, de la fe, mi decisión personal es creo en Dios, creo que Dios escucha y contesta mis oraciones y resuelvo orar
con fe todos los días. ¿Te gustaría colocar ahí, resuelvo orar con fe todos los días? Yo sé que quizás ya estás orando, pero afirmarlo con un mensajito, resuelvo orar con fe todos los días. ¿Saben que orar, hablar con Dios no es ponerse de rodillas solamente? Yo puedo estar caminando, orando a Dios, yo puedo estar en mi cama y estar orando con Dios. Ojalá pueda hacer como Daniel, ¿no? Arrodillarme, humillarme ante Dios y está muy bien. Oración, ayuno, ruego, pero yo puedo conversar con Dios en cualquier momento. No necesito pedir una audiencia, Dios siempre está presente. Em, Dijimos que íbamos a decir algo de la oración. ¿Saben que de paso los médicos están maravillados porque no entienden a veces cómo una persona se puede sanar milagrosamente de una enfermedad incurable solamente con los efectos de la oración de fe? Y a veces los científicos no entienden esas cosas. Dicen, no puede ser. Y nosotros sabemos que la oración tiene mucho poder y hace la diferencia en la vida de una persona. La pregunta, ¿estás orando por alguien? ¿Por qué no te buscas a alguien para orar por él? Para interceder a Dios por él. Eso sería muy bueno que lo hagas, que lo hagamos. Contesta Dios las oraciones, ¿sabe? A veces Dios siempre contesta nuestras oraciones. Y a veces hasta pensamos que Dios nos contesta y nos lamentamos, pero Dios siempre contesta nuestras oraciones. Cuando oramos, Dios nos escucha, pero el tema es que a veces Dios responde de una manera en que yo no me doy cuenta o de una manera en que yo no quisiera que sea de esa manera. Por eso mi consejo esta noche es lo siguiente. Estate tranquilo, que Dios siempre contestará tus oraciones. Quédate tranquilo, que Dios no dejará de contestar lo que hoy le estás pidiendo, le estás rogando, le estás suplicando en oración. Cuando vos ya lo hiciste, Dios lo tomó nota. Dios ya tomó nota de tu pedido de oración. Dios lo hará, Dios va a contestar tu oración. No sé de qué manera. No te preguntes de qué manera. Solamente cree que Dios va a contestar tu oración en algún momento. No en tu momento, en algún momento. Por eso mi consejo, y este es el último consejo que doy ahora, es que cuando ores, siempre, además de terminar la oración en el nombre de Jesús, decile a Dios, Señor, por favor, haz tu voluntad y no la mía. Por favor, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque eso lo dice el Padre Nuestro. Jesús por algo nos dejó el Padre Nuestro como modelo de oración. Pedile a Dios, ora a Dios, esperando que Él te va a contestar. Y no importa si no ves, pero por fe acepta que Él te va a contestar las oraciones. Pero siempre ten en cuenta de pedirle a Dios que se cumpla su voluntad y no la tuya, y no la nuestra. Que el Señor te bendiga ricamente. Nos vemos mañana. Bendiciones. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, querido Padre, porque hoy nos has acompañado en este estudio que tiene que ver con esta comunicación que estamos teniendo ahora. Bendice a cada uno de mis compañeros, compañeras. Bendice a cada uno de los miles y miles de personas que hoy se comunican contigo, que desarrollan una amistad contigo, Señor. Que podamos crecer espiritualmente cada día con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, suple cada una de nuestras necesidades, no las que nosotros creemos que son las mayores necesidades, sino las necesidades reales que tenemos y que muchas veces no la conocemos, pero que tú la conoces. Suple cada una de nuestras necesidades en su debido tiempo y de acuerdo a tu santa y divina voluntad, porque nosotros oramos, te alabamos y te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana. Que Dios te bendiga. Nos vemos.